Muy buenos días, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Qué privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana, y damos gloria a Dios también por el privilegio de poder estudiar su palabra y poder culminar hoy nuestra serie primera de Timoteo. Les invito a que me acompañen en oración en esta mañana. Padre Celestial, gracias una vez más por este hermoso tiempo, este precioso tiempo que nos regalás, que podemos, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por darnos una Biblia en nuestro idioma y poder conocerte a través de ella. Gracias por la vida de cada hermano presente en este lugar, Señor. Gracias, Padre Celestial, también por aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales. Gracias por estos medios que nos das, Señor, de poder llegar a otras personas también, Señor, que tu palabra pueda llegar más y más a las personas que no conocen de ella, Señor, que no conocen de ese glorioso evangelio, Señor. Entregamos en tus manos el mensaje de hoy, Señor, que prepares nuestros corazones para recibirlo, Señor, que podamos deleitarnos, Señor, en conocerte a través de ella, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Hace unos años apareció un video en las redes sociales de una autodenominada profeta o profetisa que dijo lo siguiente: a punta de dólar te meto en el cielo. Así dijo. A punta de dólar te meto al cielo. Y parece un chiste, pero esto fue real. A punta de dólar y con esa arrogancia te meto al cielo. Y las redes sociales están llenas de videos en donde vemos a miles de personas utilizando el evangelio para enriquecerse. Y lo logran. Realizan actos antibíblicos y totalmente vergonzosos. Blasfeman contra el Señor y contra su palabra. La avaricia les consume y muchas veces hombres piadosos también son arrastrados hacia y seducidos por ese pseudo evangelio o evangelio de las ofertas. ¿Por qué evangelio de las ofertas? Porque sigo a Cristo a cambio de algo. Es como que Cristo me tiene que dar algo porque yo le doy algo. ¿Y quiénes somos nosotros para pedir algo, siendo que Él por gracia ya nos lo dio todo? Ellos predican un evangelio cimentado en el corazón perverso del hombre. Predican un falso Dios, rechazan la cruz de Cristo y lo peor de todo es que toman la piedad como fuente de ganancia, cuando en realidad la piedad vale más que cualquier cosa. Pero hermanos, hablamos mucho de piedad y en la Biblia encontramos mucho la palabra piedad. Pero ¿qué significa la piedad bíblica? ¿Cuál debe ser la actitud correcta del hombre piadoso, del cristiano, de la persona piadosa hacia las riquezas? ¿Acaso está mal ser rico o tener riquezas? ¿Acaso está mal ser pobre? ¿O los cristianos están llamados a ser pobres? Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 6, vamos a leer del versículo 3 al versículo 21. Con este mensaje cerramos nuestra serie de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 21. Refiriéndose a lo extenso del pasaje de hoy, un hermano me escribe ayer y me dice: ¿por qué no leemos toda la carta nomás ya? Me dice. Pero creo que tenemos hasta la 1 por lo menos hoy, ¿verdad? Creo que nadie va a estar con hambre. 1 Timoteo 6, del 3 al 21 dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento,
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda a que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Versículo 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. La piedad vale más. Con este pasaje, Pablo culmina su carta describiendo en primer lugar el carácter de los falsos maestros, hablando de la actitud que debe identificar a los piadosos, y además deja consejos prácticos a la iglesia para que ésta se cuide y se mantenga firme en la sana doctrina. Dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué es un falso maestro? Si alguien te pregunta qué es un falso maestro o querés una definición de un falso maestro, tenés que abrir Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 y ahí vas a encontrar las 3 características de un falso maestro. La primera, enseña otra cosa. Un evangelio distorsionado. Un evangelio carente de arrepentimiento, que no habla de pecado. Un evangelio que no habla de la ira de Dios. Un evangelio que no habla de Cristo crucificado. Que no habla de nuestra incapacidad de salvación. Ese es un evangelio distorsionado. Ese es un falso evangelio. Solo habla de prosperidad, de bienestar terrenal. Minimizan el pecado y hasta se burlan de la santidad. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa sea maldito. Hermanos, para que entiendan un poquito el contexto y el discurso, para un judío de esta época, repetir más de una vez, repetir en este caso 2 veces la misma cosa es porque realmente era algo muy importante. Y era muy importante que el lector lleve en cuenta lo que está diciendo. Y aquí el apóstol Pablo dice, si alguno predica otro evangelio, sea maldito. Y hermanos, esto ni siquiera lo dijo Pablo, esto lo dijo el Espíritu Santo. Uno a veces se pregunta, ¿por qué el Señor permite que hayan pseudoapóstoles? Autodenominados profetas, falsos maestros. Por alguna razón el Señor permite que estas personas estén predicando esta mala doctrina. Por alguna razón. Sin embargo, nosotros como iglesia debemos conocer y saber cómo defender. Debemos entender primeramente lo que es una sana doctrina. ¿Qué es un falso evangelio? Entonces la primera característica es que predica otra cosa, predica otro evangelio. La segunda es que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 3. Tuercen las palabras de Cristo. Le dan significados conforme a sus intereses. Para ellos la Biblia, hermanos, es insuficiente, esa es la verdad. Para estas personas la Biblia es insuficiente. Es por eso que le dan significados conforme a sus intereses y conforme al gusto de la gente. Acomodan la palabra de Dios para que a la gente le guste. Acomoda la palabra de Dios para no ofender a las personas, siendo que las personas ofenden a Cristo todos los días. Para estas personas predicar un sermón de 15 minutos es mucho. Y si se pasan, es porque le atrapan a la gente con predicaciones motivadoras. Sos un campeón, naciste para triunfar, naciste para ser exitoso, sos un príncipe del Señor, sos un heredero aquí en la tierra. Siendo que el éxito de Cristo fue la cruz, hermanos. El éxito de Cristo fue la cruz. El éxito de Pablo fue haber terminado su carrera de la fe decapitado. Y el éxito de Pedro fue haber sido crucificado. Y ahí vemos el contraste entre el éxito. El éxito del verdadero cristiano no tiene nada que ver con el éxito que predican estos falsos maestros. Tu éxito no está en las 0 kilómetros, tu éxito no está en la casa de 2 pisos, tu éxito no está en pasar frente a una concesionaria y decir arrebato, ese es para mí. Ese no es el éxito. Eso muestra tu avaricia. Y las personas que se sientan a escucharle a ese tipo de maestros es porque son avaros, porque les gusta escuchar eso. Les gusta hacerse la cabeza a un Cristo muy humano, a un Cristo que les va a dar cosas. Y vamos a Cristo por cosas. Pero estas enseñanzas no son nuevas. Acompáñenme a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pedro, refiriéndose a Pablo, dice lo siguiente. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué cosa? Para su propia perdición. Tuercen todas las escrituras para su propia perdición. Esto no es nuevo. Siempre hubo gente, siempre hubo falsos profetas, falsos predicadores que endulzaban a la gente, distorsionando la palabra de Dios para su propia perdición.
Estas personas usan la Biblia, pero no se dejan usar por ellas. Ellos no predican el consejo del Señor. Y eso es muy triste, hermanos. La tercera característica de un falso maestro es que no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad. No se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es una vida de devoción sincera y profunda hacia Dios. Una persona piadosa es aquella que busca agradar a Dios en todo lo que hace. Es aquella persona que busca la santidad. Todo para la gloria de Dios. Es una persona que muestra frutos de salvación. Pero estos falsos maestros predican en contra de esta piedad. Hablan tanto de materialismo y de humanismo que presentan una doctrina en la que Cristo es insuficiente. Para estas personas Cristo es insuficiente. Por eso hay iglesias que llenan de luces y llenan de cosas para atraer a las personas. Porque la palabra de Dios para ellos es insuficiente. Porque para ellos Cristo es insuficiente. ¿Acaso necesitamos algo más que esto? ¿Necesitamos hacer un show acá? Para las personas que creen eso, hermanos, Cristo es insuficiente. Y su palabra es insuficiente. Cuando en realidad su palabra lo llena todo. Cuando en realidad es todo lo que necesitamos. Y siempre fue así. Queremos compararnos con el mundo y ofrecer cosas que el mundo ofrece para atraer personas. Como si eso está en nuestras manos. Y Cristo es insuficiente para ellos porque ellos no conocen a Cristo. Pueden ser pastores con títulos de teología, pueden ser teólogos reconocidos. Incluso hay muchos teólogos reconocidos que son falsos maestros. Son líderes de megas iglesias, pero que no conocen a Cristo. Son corruptos y están lejos de ser piadosos. Y lo peor de todo es que se presentan como personas piadosas y las personas que les siguen los consideran personas piadosas. Pero el resultado siempre va a ser una vida carente de santidad y tarde o temprano se va a dar a conocer. Y yo sé que conocemos muchos casos de hombres que fingían de ser piadosos, que eran falsos maestros, pero que con el tiempo se descubrió lo que eran, porque no va a quedar encubierto. Se olvidan que están blasfemando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tarde o temprano, ellos van a ser descubiertos. Judas los describe de esta manera. Hombres impíos, versículo 4 de Judas. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto no es nuevo. Y saben que es lo más peligroso, que estos falsos maestros abundan detrás del púlpito. Se les da púlpito, se les da micrófono. Por esa razón, hermanos, necesitamos identificar a estos falsos maestros y sus falsas enseñanzas para correr de esas iglesias y sacar a hermanos en Cristo, hermanos piadosos que están acomodados en esas iglesias. Es necesario. Es necesario. Entonces las tres características de un falso maestro son: predica otra doctrina, no se conforma a las palabras de Cristo ni a la doctrina que es conforme a la piedad. Pablo escribe también la razón por la que un falso maestro predica una falsa doctrina. ¿Y cómo los describe? Acompáñenme al versículo 4. Primera de Timoteo 6, 4 en adelante dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Tienen la palabra de Dios, pero no la entienden. Y no la entienden porque no tienen a Dios. Generan discusiones teológicas y doctrinales totalmente innecesarias y fuera de lugar porque buscan que la iglesia siempre esté desestabilizada, que siempre haya problemas. Son los causantes de los celos, las envidias dentro del contexto de iglesia, dentro de los hermanos, entre los hermanos. Siempre andan buscando la quinta pata al gato. Esa es la realidad de ese tipo de personas. Siempre andan cuestionando todo. Fíjense que dice que cuestionan cada palabra. Siempre tienen un pero. Hacen tanto daño a la iglesia que causan divisiones. Incluso malas sospechas. Fíjense en este detalle. Si el apóstol Pablo menciona esto, hermano, es porque en ese contexto estaba ocurriendo. Le dejan mal a otras personas levantando malas sospechas. Disputas necias. Este tipo de persona es un verdadero peligro para la iglesia. Y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos cuidar el corazón de los hermanos. Debemos cuidar el corazón de la iglesia. Y saber identificar a este tipo de personas. Aquí hay una declaración muy triste también, hermanos. Pablo menciona que estas personas están privados de la verdad. Imagínense, están privados de la verdad. Tienen como un velo. Están privados de la verdad y no entienden el evangelio porque no pueden. No entienden el evangelio porque no pueden. Porque ellos están privados de la verdad. Y cuando estás privado de la verdad, la mentira es lo único que te queda. Y es la mentira la que va a regir en tu vida y va a ser tu única verdad. Y vas a terminar predicando mentiras. Hermanos, yo no conozco un solo predicador que no utilice la Biblia para predicar. Todos utilizan la Biblia. Los falsos maestros también utilizan la Biblia. Las sectas heréticas van con la Biblia. Hermanos, hoy en día, lastimosamente, y es triste decir que una persona con una Biblia en la mano puede ser muy peligrosa. Puede ser muy peligrosa. Porque tuercen las escrituras conforme a sus intereses. Y no lo digo yo, lo dice la palabra misma. Y a pesar de que la Biblia advierte esto, a pesar de que el Espíritu Santo ya nos dejó esto, sigue pasando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no conoce a Cristo y que va a Cristo por intereses. Dice el versículo 5, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Este es un principio. Apártate de los tales. Toman la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, el evangelio de la prosperidad no es algo nuevo, repito. Siempre hubo falsos maestros disfrazados de piadosos que usan la piedad como fuente de ganancia. Les conviene a ellos ser piadosos. Les conviene a ellos mostrarse como personas piadosas. Porque de esa manera ellos pueden cobrar. Porque de esa manera los hermanos les van a pagar. Cobran por cada milagro, cobran por cada profecía, cobran por un montón de payasadas. Pero se vuelven ricos. Y verdaderamente se vuelven ricos. Entonces ellos saben que la fórmula funciona. Pero están lejos del Señor. Y el Señor permite que estas personas sigan predicando. Por alguna razón. Y esto realmente es incluso conocido por los inconversos. Fíjense, recuerdo en una ocasión un compañero de trabajo entró a la oficina nervioso, acabó de cobrar su salario, pero hay veces que antes de que el banco te notifique tu salario, te notifica el descuento. Bueno, fue una situación tipo parecida a esa. Él entra a la oficina, acababa de pagar sus deudas y dice: pucha, estoy cansado de ser pobre. Voy a nacer pastor evangélico, hombre. Imagínense el concepto que tenía. Voy a ser evangélico, hombre. Estoy cansado de ser pobre. Parece un chiste, pero es cierto.
Muchos tienen ese concepto de que la piedad es igual a la ganancia. Ser pastor es igual a ser rico. Pero lastimosamente es el tipo de evangelio que más se conoce. Hermanos, si ustedes comienzan a hacer zapping y buscan canales cristianos, estoy seguro que este evangelio, falso evangelio de la prosperidad, acapara todo. Incluso canales anteriormente respetados hoy en día están totalmente distorsionados. Ya ni siquiera filtran el tipo de persona que van a colocar. Le ponen a cualquiera que pague el espacio. Y eso es lo que la gente consume. Entonces las redes sociales terminan siendo también una bendición para nosotros para poder predicar una sana doctrina y que se conozca. Que esas personas que están consumiendo algo sucio, algo malo, ellos puedan consumir algo bueno por medio de las herramientas que también el Señor provee. Las redes sociales. Hay tanta gente avara como ellos que les quiere escuchar. Hay gente que inclusive manda sus ofrendas. Imagínense. Mandan sus ofrendas a esas personas. Gente que disfruta de esas falsas promesas de éxito y de prosperidad. A la gente le encanta el éxito, le encanta la prosperidad. Pero en realidad no aman al Señor, aman las riquezas, aman lo material. Son avaros. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia, dice la RAE que la avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Pero ¿y qué dice Cristo acerca de la avaricia? ¿Qué le dice Cristo a la iglesia? Lucas capítulo 12, versículo 15. Acompáñenme por favor. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Un cristiano piadoso puede caer en la avaricia? Sí, puede caer. Si no podía, no iba a estar diciendo que se guarde. Puede caer. Un cristiano puede caer en la avaricia. Ahora, ¿cómo identificar la avaricia en tu corazón? ¿Cómo identificar la avaricia en nuestro corazón? Y a esta pregunta la voy a responder con una frase del pastor Héctor Salcedo que dice, si estás dispuesto a pecar por dinero o algún bien material, sos avaro. Repito, si estás dispuesto a pecar por dinero o por algún bien material, sos avaro. Fíjense en este detalle, hermanos. Muchas veces encajonamos el concepto de la avaricia refiriéndonos solamente al dinero, pero la avaricia es mucho más que eso y no solo eso, sino que Jesús dice toda avaricia. Cuídense de toda avaricia. En otras versiones dice, guárdense de toda clase de avaricia. Si engañás por dinero, sos avaro. Si siempre buscas sacar provecho a cualquier situación sin importarle el otro, sos avaro. Si no te preocupas por los demás y pensás solo en tu bienestar, sos avaro. Si tenés al dinero y a las riquezas como el centro de todo, sos avaro. Y si nunca estás satisfecho con lo que tenés, porque tu esperanza está en lo material, sos avaro. Y la lista sigue. No es solo dinero. Porque en realidad, hermanos, no se trata del dinero. Se trata del corazón. La avaricia es un problema del corazón. Y una persona avara no confía en el Señor. Pone su confianza en las cosas materiales. Pone su confianza en su fortaleza.
pone su confianza en su intelecto, no confía en el Señor. Y tampoco, y un error muy frecuente, es considerar que solo los ricos pueden ser avaros. Hermanos, un pobre puede ser avaro y un rico puede ser humilde y piadoso, porque no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con un problema del corazón. Un pobre puede ser muy avaro. De hecho, una persona que roba para tener dinero es un avaro. Pero ¿cuál debe ser la actitud de un hijo de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud de un piadoso? Acompáñenme al versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esto no los dice Pablo, nos dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todos los hijos de Dios son piadosos por medio de Cristo. La regeneración, la santificación que es por medio del Espíritu Santo. Y una persona y una actitud piadosa, hermanos, debe estar acompañada de contentamiento. Y el contentamiento es un gran problema en este siglo. Nadie está contento con nada. Nadie está contento con nada. La palabra usada aquí para expresar contentamiento es una palabra griega, autarkeia, que significa estar satisfecho, estar completamente satisfecho. Y esa satisfacción nos trae contentamiento. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo. Es decir, debemos ser piadosos, pero también debemos estar contentos con lo que tenemos. ¿Estás contento con lo que tenés? ¿O te sentís insatisfecho? Hermanos, esto es un gran desafío para este tiempo porque vivimos en una época en donde la satisfacción tiene una connotación negativa. Porque la satisfacción y contentamiento es sinónimo de pesimismo y de conformismo. Ya tenés la casa de tus sueños, pero no puedes ser conformista, te falta el quincho. Te compraste el iPhone de tus sueños. Apenas te compraste el 14, salió el 15. Después te enteraste que había gamas, 14 Pro, no sé cuánto, Pro Max, Pro 5, Pro. Y te sentís nuevamente insatisfecho. Todo el tiempo queremos más y por querer más y por querer obtener más, trabajamos el doble. Y ahí te das cuenta que tenés un corazón avaro. Ahí te das cuenta que obtener ese bien material es lo que realmente te da contentamiento por un momento, hasta que salga algo nuevo, hasta que se actualice. Vivimos en una sociedad tan consumista e insatisfechas que muchos hijos de Dios son arrastrados por esa avaricia y lo peor de todo es que no saben, que no se dan cuenta de que son avaros. Estoy seguro que muchos al leer esto se dan cuenta, híjole, soy avaro había sido. Un piadoso puede ser avaro. Un piadoso puede ser avaro. Y algo muy triste, hermanos, es que la gente, inclusive hermanos, reemplazan el congregarse porque tienen que trabajar. Y hay trabajos y trabajos, se entiende. Pero hay personas que no tienen la necesidad realmente de trabajar los domingos, pero necesitan hacer un extra. Siendo que la Biblia te manda a congregarte. En vez de buscar excusas para no congregarte,
Tenés que buscar excusas para así congregarte y venir a disfrutar en la presencia del Señor y disfrutar de los hermanos. Pero hay veces que por un extra no nos congregamos, por un extra, por ganar más, no leemos su palabra, no hacemos devocionales, no disfrutamos de la palabra de Dios. Porque somos avaros. La avaricia está en nuestro corazón. El problema es que pensábamos que la avaricia era solo de inconversos. Una persona que tiene a Cristo no puede ser avara. Sí puede ser avara. Y estoy seguro que muchos se sienten identificados en esta mañana con esta palabra. Si estás dispuesto a pecar por algún bien material, sos avaro. Pero la piedad, hermanos, vale mucho más. Dice que es gran ganancia. La piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, el Señor no nos promete riquezas. El Señor nos promete que no nos va a faltar nada. Que nunca nos va a faltar nada. A un cristiano no le va a faltar nada nunca. Y recordemos las palabras del mismo Jesús en Mateo 6, 25 al 26, que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Palabra de Jesucristo. Y aún así somos afanosos. ¿Saben por qué nos afanamos y nos llenamos de ansiedades y de preocupaciones? Porque en realidad no confiamos en la palabra de Dios y porque nuestra confianza está en nuestras propias fuerzas. Y cuando nuestra confianza está en nuestras propias fuerzas, siempre vamos a terminar mal, estresados, con problemas. Siempre se nos va a escapar de las manos. La falta de contentamiento por lo que tenemos no solo es sinónimo de avaricia, sino también sinónimo de que no confiamos en Dios y en su palabra. Hermanos, no hay de qué preocuparse. El Señor nos dice eso. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres piadosos y de hombres impíos. Encontramos a un Abraham y su fe inquebrantable. Encontramos a un Moisés obediente. Encontramos a un David como ejemplo de arrepentimiento genuino. Encontramos a un Daniel que es un ejemplo de vida en oración. Pero también encontramos a hombres impíos como Caín y su mala actitud y falta de arrepentimiento. Al faraón y su obstinación. Acab, maldad y desvíos de los caminos del Señor. Y a Judas Iscariote y su amor al dinero. Mucho cuidado, hermanos, con la avaricia. Y te digo algo, si te sentís identificado con esto, arrepentite y empezá de nuevo. Reconocer a Cristo como tu sustentador. Confía en su palabra. Judas se entregó a Cristo por dinero, así como muchos presentan un falso evangelio solo por dinero. Hermanos, Cristo es el mayor ejemplo de piedad y contentamiento. Y el verdadero evangelio siempre va a llevar a una vida de piedad. Desde este púlpito siempre se va a predicar un evangelio que lleve a una vida piadosa, una vida en la que queramos glorificar a Dios en todo. Y fíjense en esto, hermanos. Cristo no tenía ni siquiera en dónde recostar su cabeza, siendo Dios mismo, siendo el Hijo de Dios. Él no tenía ni dónde recostar su cabeza y encima de todo le entregan por dinero. Y esto no es poca cosa, hermanos. Estamos hablando del hombre más bueno y perfecto que pisó esta tierra. El único perfecto que pisó esta tierra fue entregado por dinero y sigue siendo negociado por dinero
todos los fines de semana desde los púlpitos. Y ahí nos damos cuenta de lo grave de la situación. Paul Washer dijo, la meta de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es tu salud, no son las riquezas y más que nada no es la de tener tu mejor vida ahora. La meta de Dios, si es que le perteneces como hijo, es la de hacerte santo y conforme a la imagen de Cristo. Esa es la meta de Dios para tu vida. ¿Cuál es la meta de Dios para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Oramos. Su voluntad es que seas santo y conforme a la imagen de Cristo. El resto de añadidura. ¿Confías en el Señor? ¿Confías en su palabra? ¿Estás contento y satisfecho con lo que tenés? ¿Sos un piadoso y a la vez contento? ¿O sos un piadoso avaro? Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es demasiado importante, hermanos, porque hay muchos que se extraviaron de la fe por causa del dinero. Y fíjense el estatus que le da al amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Y a pesar de eso, aún así seguimos amando muchas veces el dinero. Es raíz de todos los males. Aquí hay un destino seguro. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ese es el destino seguro para cualquier avaro, para cualquier persona que solo busca riquezas. Hundirse en destrucción y perdición. El amor al dinero literalmente significa en este contexto afecto por la plata. Y hermanos, el problema no es el dinero, tampoco las riquezas, es nuestra actitud hacia ella. ¿Cuál es la actitud que el cristiano piadoso debe tener hacia el dinero? El amor al dinero es una de las principales características de los falsos maestros. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2 encontramos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y 2 de Pedro dice, 2 de Pedro 2, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La Biblia es muy clara. Una de las principales características del falso maestro es la avaricia y las ganas de hacer dinero y hacer mercaderías de los hijos de Dios. Pero la piedad vale mucho más. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ya como sus últimos consejos, antes de cerrar su carta, su epístola, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Mas tú, iglesia, huye de estas cosas. Y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál es el mandato aquí? Huir de estas cosas, huir de estos falsos maestros, huir de este falso evangelio. Y seguir, ¿qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que en Gálatas encontramos que es el fruto del Espíritu Santo. Es lo que debe florecer en el cristiano, es lo que se debe desarrollar en el cristiano, es lo que el cristiano debe pulir cada día, porque tiene ya el Espíritu Santo que le fortalece y le permite poder desarrollar esto en su vida.
La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y la pregunta aquí es, ¿esto te caracteriza a vos? La justicia te caracteriza. La justicia aquí tiene que ver con la rectitud, con ser una persona justa socialmente hablando. La piedad te caracteriza. La fe te caracteriza. El amor te caracteriza. La paciencia te caracteriza. La mansedumbre te caracteriza. Hermanos, seas rico, seas pobre, independientemente de tu estatus social, lo que debe identificarte como hijo de Dios es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si querés que se te conozca por algo, que sea por esto. Por exaltar a Cristo por esto. Dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla también se traduce como milita fielmente. Mantenete firme en esto. Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. Es decir, pelea como un verdadero hijo de Dios comprado por alto precio. La sangre de Cristo se derramó por vos. La sangre de Cristo se derramó por vos. Y hay una verdad, hermanos, que la Biblia misma nos lo enseña. Y es que hay un conflicto espiritual. Hay un conflicto espiritual. Hay una guerra contra el reino de las tinieblas que nosotros día a día lo estamos peleando. Pero no lo peleamos con nuestra fuerza. Lo peleamos con ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza. Pero hay una guerra espiritual cada día. Cada día. Por eso es importante que cada día nos acerquemos a Cristo. Porque cada día nos acerquemos a su palabra. La avaricia va a querer tocar la puerta de tu corazón. Va a querer tocar la puerta de tu corazón, así como muchas otras tentaciones, muchos otros pecados van a tocar la puerta de tu corazón. Por eso Cristo pide que nos guardemos de la avaricia. Cristo sabía que la avaricia, las riquezas, es algo que seduce a cualquier ser humano. ¿Quién no quiere tener un buen estatus social? ¿Quién no quiere que su familia esté bien? ¿Quién no quiere estar bien económicamente? Los falsos maestros siempre van a querer introducirse a las iglesias. Y algo que va a caracterizar a un falso maestro es que va a querer predicar esto, esta falsa doctrina, este falso evangelio. Dice el versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te está encomendando, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Está mal tener riquezas? No, en absoluto. Pero si tu esperanza está en ellas y tu satisfacción está en ellas, entonces estás pecando contra Dios. Pero ¿en dónde está tu esperanza? ¿En dónde está puesta tu verdadera satisfacción?
No se puede servir a dos señores. O servís a Cristo o servís a las riquezas. ¿Sos esclavo de Cristo o sos esclavo de las riquezas? ¿Encontrás satisfacción en Cristo o encontrás satisfacción en las riquezas? Porque si amás lo material, te digo, hermano, nunca vas a sentirte completamente satisfecho. Pero si amás a Cristo, vas a tener contentamiento independientemente de tu situación, porque Él es fiel y su palabra es fiel. Hermanos, lo que ames va a determinar lo que busca tu corazón. Lo que ames va a determinar lo que busca tu corazón. Porque la piedad vale mucho más. Y gran ganancia es acompañada de contentamiento. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos. Gracias, Señor, porque podemos conocerte más a través de ella. Gracias porque permitís, Señor, que podamos conocer esta gran verdad. Gracias porque permitís también, Señor, que podamos identificar las características de estos falsos maestros que blasfeman tu nombre. Que cada día utilizan los púlpitos para mentir, para hacer mercaderías de hombres piadosos en muchos casos. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es completa, porque tu palabra es fiel y porque podemos, Señor, sujetarnos a ella, tener paz, tranquilidad a través de ella. Perdónanos, Señor, si es que estábamos siendo avaros, si es que nuestro corazón se sentía insatisfecho y no tenía contentamiento por causa de bienes materiales, por causa de cosas terrenales, Señor. No vivimos ni 100 años, pero ponemos nuestras esperanzas en cosas terrenales y materiales que se disuelven, que se destruyen. Perdónanos, Señor. Enséñanos a ser piadosos, pero a la vez contentos. Que acompañemos esa piedad con contentamiento, Señor. Gracias por nuestro trabajo. Gracias por la familia que nos diste. Gracias por el lugar en donde estamos. Gracias por cada hermano. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Estamos seguros que vivimos en la mejor época, estamos en el mejor lugar y disfrutamos de los mejores hermanos porque así vos lo quisiste, Señor. Ayúdanos a estar contentos con todo lo que tenemos y perdonanos, Señor, por ser avaros e insatisfechos. Te damos la gloria, Señor, que sigas santificando a tu iglesia, que sigas transformando nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.